Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, mis queridos amigos. Nosotros aquí en el Pensadero 503. Pues hemos estado, sí, un poco ausentes, un poco ausentes últimamente. Lamentamos el inconveniente. Hubieron diferentes razones. Esta vez, otra vez, a mis amigos el administrador pues me brindan el privilegio de poderme comunicar, de poder hablar con ustedes. Bueno, en primer lugar, queríamos pues hacer un resumen. Como ya ustedes saben, el presidente aclaró lo de la falsa noticia, fake news, que trataron de crear los mercenarios en cuanto a los ventiladores. ¿Se acuerdan, verdad? Los ventiladores de Miami. Qué inteligente, ¿verdad? El presidente al explicar, pues no se puede uno como pronunciar con postura oficial, aunque tal vez sí, pero pronunciar en contra de las acusaciones falsas, como la postura oficial es, sabemos que haya sucedido un problema, esto pasado, estamos esperando y nuestro pronunciamiento realmente es que acá, en El Salvador, se dejen por favor de andar con noticias falsas, escándalos armados por parte de medios de comunicación o, si no medios de comunicación, por parte de servidores públicos que tal vez no tienen idea de cuál es el caso concreto. Eso puede pasar a muchos niveles, ustedes entienden eso mejor que yo. Todo con el afán, como dicen, ¿verdad? De continuar porque estamos en campaña. Ustedes saben, aquí en El Salvador siempre vivimos en campaña. Lastimosamente, también debo mencionar, esa es una aclaración válida, eh, que todo este circo, todo este aparataje que se trata de poner sobre la mesa para tratar de defenderse o decirse a sí mismos, oye, mira, pero lo que realmente pasa o lo que realmente sucedió fue que nosotros leímos mal o se tradujo mal la información que había salido a la luz. Ay, realmente eso no tiene excusa. Es como, eh, es, para empezar, es patético. Y en segundo lugar, con las declaraciones este mercenario desquiciado, Rodolfo Parker, de vamos a pedir al FBI", además de verse ridículo, de notar que ella tiene alguna demencia senil viniéndole encima a la cabeza. Por eso es que hasta Mario Ponce dice, ese hombre solo habla con el hígado porque ya no funciona el cerebro. Ah, pero bien, así es como están. Y de seguro ya nos van a investigar y van a decir, ay, ¿por qué? Ay, qué abusivo. Ay, qué feo se expresa la gente y cómo la gente no me soporta. Sí, un bien quiero. Un bien dice alguien que trató de ocultar hechos, información acerca de cómo se operó el día que asesinaron a los jesuitas en la UCA, quienes habían dado órdenes expresas, quienes habían estado al tanto de que se llevaba a cabo dicho operativo. A mí me parece por demás curioso. Tristemente, algo que sí quiero mencionar es que nuestro querido presidente también cayó en el juego de hacer campaña. Me refiero, ustedes, como ustedes ya saben, y ustedes pueden decir, no, pero es que el presidente defendió un punto, su argumento estuvo basado en hechos reales en cuanto a cómo se manejan los mercenarios aquí. Eso es verdad. Yo no le estoy desmereciendo, pero nuestro querido presidente se rebajó al nivel de ellos al venir y hablar de dos o tres temas. Primero, uno que quiero ser claro, hasta la fecha no hay. De hecho, ya consultamos al Ministerio de Salud Pública. Hicimos una llamada específicamente al ramo que concierne el laboratorio clínico. Nosotros investigamos y pues continúa siendo Analiza el único, y creo que ustedes también han visto, ¿verdad? La Secretaría
tanto de comunicaciones de Casa Presidencial y otros ministros han dado información diferente, pero nosotros siempre queremos corroborar antes de decirles algo. O sea, realmente en pruebas laboratorios privados de COVID solo es analiza que, como ya dijimos, y no lo inventamos, hay intereses por parte del ministro Alavid en ese lugar. Me refiero a que si es por exceso de confianza en el personal o el dueño porque resulta ser un pariente del mismo ministro Alavid, está mal, es un monopolio. Entonces, cuando el presidente dice, tenemos esta ventaja de que está bajando y ahora que está en laboratorios privados, es cierto, Analisa tiene más de un laboratorio, pero todos son Analisa. Es como que si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, eh, las alcaldías de San Salvador, cuando alcaldía solo hay una, tiene diferentes distritos, eso es verdad, por eso se llaman distritos, para no caer en este error o malentendido de decir de una manera plural y abierta cuando no es real. O sea, la falta de pluralidad en este punto nos lleva al siguiente conflicto que ya hemos expuesto. Analiza primero no es el número uno, aunque ellos quisieran poner eso en su eslogan, ellos saben que no pueden competir hasta cierto punto. Si hablamos de calidad, con todos los laboratorios realmente en El Salvador, hay muchos buenos laboratorios. Barry, por ejemplo, es uno buenísimo de referencia. Hay laboratorios incluso que son más locales y que podrían hacer un buen trabajo, excepto los de Norman Quijano, por sobre todo los de Norman Quijano. Esos laboratorios deben ser horrorosos y de seguro van a quererse robar la prueba. Lo que no nos parece y que ya hemos expresado a ustedes es que se siga con este monopolio hasta este momento. Creo que es una semana oficial de lo que desde que se permitió. Y realmente no es justo, no es justo, no es correcto, no es sano. Y por mucho que ustedes, mis queridos amigos, familia que nos escucha, digan, bueno, pero es que entre Guatemala y Guatepeor, pues no, realmente un monopolio. O sea, esto da mala imagen, y no lo digo a manera de campaña, o sea, da mala imagen del individuo, se habla mal de su preparación y no del presidente, me refiero del ministro Alavid. Algunos van a decir, ah, es que la traes jurada contra él, no te cae bien. Pues realmente yo no lo conozco, yo espero sea una buena y una gran persona, más allá de lo que haya hecho, que yo siento que es su deber, ¿sí? Porque su deber como ministro es actuar como ha actuado hasta ahora, pero también el venir y endiosar a alguien es peligroso. Recuerden, ah, quiero decirles algo, de hecho ahora algunos miembros del Pensadero estuvimos apreciando una valoración importante que hizo un informador periodista que es extranjero acerca de su país, cómo pues se supone que allá se debería vivir un movimiento de cambio, algo que los estuviera ayudando a progresar, pero mencionaba, ustedes saben cuáles han sido las políticas, decía él, de gobiernos anteriores. Una era, sí, señor presidente, permítame un segundito, mis queridos amigos y familia del Pensador, hay algo que tengo que ver. Perdón, un pequeño problemita técnico por aquí. Ya casi está resuelto. Casi, casi. Solo unos segunditos más, si me permiten.
como les estaba comentando, endiosar una figura política y pública es el peor error para las democracias en general y sobre todo para la libertad de expresión. Hasta el momento nosotros, como hemos dicho, al presidente Nayib Bukele le apoyamos porque ha tomado decisiones bastante acertadas. Si él tomara una decisión errada, también sí lo criticaríamos, es nuestro deber. Por eso estamos aquí. De hecho, nosotros por esa razón, a diferencia de lo que algunos otros comunicadores y pseudoanalistas digan de, no, yo sí tengo un partido, yo sí tengo una base, yo sí tengo un bando, es que ser imparciales y no, no. De hecho, ser imparcial, si ustedes lo quieren ver así, el propósito es tener la capacidad de reconocer aciertos y desaciertos. Ustedes creo que entienden el término de cuando una persona es un fan eh, o sigue un pensamiento a un artista, entonces eso te nubla el juicio, piensas que es perfecto su manera de ser, vivir y todo eso, uno realmente tiene, como todo ser humano, tiene errores. Lo correcto y que el presidente, por eso lo felicitamos, es que él está muy centrado en esa parte, o sea, él entiende eso perfectamente. Por esa razón espero ustedes, querida familia, no digan, ay, ya no voy a escuchar su contenido, la verdad que no me gusta ya, porque sean imparciales o porque ellos digan que estamos haciendo o que se están haciendo. Como vuelvo a repetir, si el presidente hiciera algo que no estuviera bien, nosotros criticaríamos eso. Pero hasta el momento no lo ha hecho. Pero el ministro de si bien es cierto, nosotros con lo de la cafetera idiota esa de $21, ¿qué nos vamos a meter? Si el tipo tiene derecho a que sí, a él le gusta, ¿no? A muchos aquí en el pensadero, eh, pues también les gusta, no a todos. Sabemos como unos 4 de nosotros a los que el café no nos gusta, preferimos otras bebidas, unos tecitos de sábila, unos tecitos de manzanilla, ahora eso es aparte. O ese no es problema, creo que está en su derecho, ¿no? De hecho, si ustedes pudieran, creo que tendrían un refrigerador con soda. Si les gusta el chocolate, una chocolatera en vez de una cafetera. Si les gusta el café, tendrían una cafetera. Eso es normal, no es nada ilícito. Lo que sí no está bien, sí, lo que sí criticamos es que si no se han asesorado, ok, yo lo puedo entender. Y si ellos dicen, no, es que no nos asesoramos bien y lo hicimos por tratar, ok, pero ya deberían de ver con una semana en este punto. Ahora es tiempo de hacer el paso a que ya otros laboratorios puedan hacerlo. Vamos a conseguir que tengan las pruebas. O sea, lo que yo pienso es deberían de involucrarse un poco más, pero siempre dándoles la libertad a los laboratoristas, ¿verdad? Al personal de salud para poder hacer esto y que la población pueda, tendríamos más, un registro más elevado de pruebas COVID hechas en el país. Hay muchas personas que han pasado síntomas de la enfermedad y quieren realmente obtener este certificado de inmunidad. Aunque muchos, de hecho, no sé si ustedes han escuchado, hay algunos epidemiólogos que están debatiendo que si realmente los anticuerpos nos van a ayudar a largo plazo. Alguien está hablando de que, pues ahorita no se ha brincado con una noticia así, pero que qué pasaría si para diciembre de este año, noviembre, diciembre, empiezan a aflorar casos nuevos o si empieza a haber un rebrote. Miren, nosotros acá, como ustedes saben, el BM es el conspiranoico. Arturo y yo estábamos debatiendo de ese punto y era como, porque lo trajo a la mesa, para variar, porque él es conspiranoico, no crean que, ay, es que, de hecho él mismo ha dicho, los Illuminati son una estupidez del cine, realmente nunca han existido, lo inventó alguien del género literario, lo llevaron al cine y desde que está en cines, todo esto es que se ha vuelto el cáncer, como él mismo dice, de la gente tonta de internet que no sabe conspiraciones. Él es conspiranoico en el sentido de que él piensa como
el mundo, la vida, el universo conspira. Por ejemplo, él nos trae a la mesa el hecho de que qué pasaría o qué pasa si después de que, bueno, ya vino este virus agresivo y ha hecho, como decimos, el agosto que ha querido. Entonces ahora viene el virus y para ponerle una cereza al pastel, viene el virus y en este caso los anticuerpos que hemos generado, los que hemos estado expuestos a la enfermedad, son temporales. Me refiero a que se van debilitando con el paso del tiempo, ¿cierto? Algunos me dicen médicamente o clínicamente eso no es posible porque es como cuando te inyectas una vacuna, ¿cierto? Y de hecho nosotros se lo dijimos y él dijo, sí, correcto. Pero ¿qué pasa? Dijo él, si en este caso la exposición al virus, tienes anticuerpos para controlar el virus, tienes anticuerpos para otras cosas, pero no tienes anticuerpos suficientes o suficientemente eficientes para combatir al virus, o sea, una recaída en virus, en contagio del virus, más el hecho de que te contagies de alguna otra pequeña y delicada, de algún otro pequeño y delicado síntoma de otra enfermedad. Entonces él decía, si eso pasara, si eso podría ser una posibilidad, nos estaríamos enfrentando alrededor de, como él dice, como él dice, ¿verdad? Un caos bacteriológico más por el hecho de que esta enfermedad dejaría más débil nuestro sistema inmune. Yo entiendo, la verdad es que es bastante fácil de ver, leer y entender entre líneas esta, esta clase de aseveraciones, por el hecho de que, como ustedes saben, pues es como si tienes la vacuna contra algo, desarrollas anticuerpos, lo siento por el ruido, desarrollas anticuerpos para ser inmune a la agresividad total, no quiere decir que no es que no te vayas a infectar. Te infectas, pero tu cuerpo lo combate. Por eso tiene anticuerpos, pero él dice, bueno, te infectas y te infectas de una infección en la garganta, además que te pones mal por las vías urinarias, porque digamos empezamos a volver a consumir demasiadas sodas, jugos, ustedes saben, comida chatarra, y de repente empezamos a tener rebrotes agresivos, enfermos, pues otra vez enfermos falleciendo, un rebrote tan agresivo. Esperamos nosotros sinceramente que eso no pase, que esas cosas turbias que a veces bien dice, solo pasen en su cabeza. Y lo decimos en el buen sentido, o sea, está bien, porque eso al menos, y eso siempre lo hemos tomado siempre en cuenta, que para evitar, como dicen, que la calaca se nos acerque, al menos estar pendiente de tener una vida más saludable. Y recomendárselos a ustedes, ¿verdad? Se los traemos más que todo como una mención de cuide más su salud, más que como el fin del mundo se acerca. Podría ser, pero no somos la autoridad adecuada o apropiada para hablar del tema o para expresarlo así. Así que lo dicho, lo hecho. eh, Vamos a ver cómo evoluciona realmente el panorama. Esperamos. Sí, antes de irnos, creo que ustedes se preguntarán, porque nosotros mencionamos, sí, nosotros lo dijimos, que se oía como que en campaña, que el presidente también estaba cayendo en la trampa de hacer campaña. O sea, fue en este punto es obvio para todos que ya nadie va a votar por ellos, que ya nadie cree en ellos. Pero el punto de decir, pues que los que les creen, que ellos ya se van, son cosas obvias. Siento que eso sí fue ir muy lejos. Y en segundo lugar, vaya, cuando este periodista, este amigo, hizo su pregunta, siento que yo le hubiera dicho, muy buena su pregunta, es una
curiosidad común que hemos escuchado, que la población o ustedes en los medios tienen, pero quiero aclarar que como has escuchado, sí, al representante, el embajador Ray Johnson, Brian Johnson, y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, él explicó claramente y dejó no solamente claro, creo que decir claro sería hasta cierto punto débil, o incluso con una falta de seriedad. Él dijo exactamente lo que había ocurrido, lo que había pasado en Estados Unidos, qué pasó allá, qué fue el target o el objetivo de este robo, algo que nos beneficiaba a nosotros por X o Y razón que haya pasado, y que esto no tiene nada que ver con un escándalo de corrupción. El presidente Bukele lo mencionó antes y ahora que viene este periodista ustedes me dirían, entonces tendría que haber cambiado su pregunta, sería lo más inteligente, pero el presidente en ese punto se apasionó mucho, ¿sí? En explicar que ciertamente estos mercenarios están mal del cerebro, están mal del coco. El presidente dijo muchas verdades, pero una cosa que sí se fue muy hacia el lado de estar en campaña fue con el poner, sí, es que ellos ya se van, entonces están asustados, después les va a tocar ver dónde hayan trabajo. Se escucha muy como, bueno, ya sabes que hagas lo que hagas, te vas al caño, y aunque yo no puedo estar haciendo campaña ni proselitismo político, no lo hizo, pero sí se oyó muy, ¿cómo se dice esto? Muy hablando de temas de elecciones que no son los que vienen al caso. En ese punto fue, o sea, mencionar que ellos ya van de salida, que ellos van a tener que dejar sus cargos, porque son cosas obvias para nosotros. Creo que tal vez en esa parte lo que nosotros pensamos pudo haber sustituido es, ustedes saben que tienen tendencia actualmente algunos servidores públicos que no están sirviéndole al público, sino a sus propios bolsillos, estar haciendo noticias falsas. Les agradeceríamos que ustedes puedan, ya con las declaraciones oficiales, tanto del embajador y que se están presentando en los medios oficiales en Estados Unidos, que hagan un mejor trabajo de traducción y que puedan ustedes informar de manera más clara. Y si de todos modos ustedes lo hacen de manera más clara, no sé, poner una alerta en su mensaje. Si usted no ha entendido bien o tiene algún problema para la lectura comprensiva, por favor leer el artículo 2 o 3 veces antes de tomarlo y volverlo una fake news o algo amarillista. ¿Me entienden ustedes? Siento yo que él pudo haber hecho eso, que eso hubiera sido un poquito más pleno en una respuesta. Y también mucho, o sea, hablar mucho acerca de aquello de, es que en los gobiernos anteriores la comparación de su gobierno con los anteriores es innecesaria porque sabemos que en primer lugar él no viene de la misma línea, no viene de aquella política, y de hecho ahora voy a retomar lo que les estaba comentando antes sobre este periodista, informador o comunicador. Perdón, sí, este periodista, eh, como les digo, es del extranjero mexicano. Él dijo cosas que a mí me impactaron y que de hecho nos impactaron cuando lo vimos hoy en el Pensadero. O sea, o sea, como equipo nos sentamos a ver eso porque nos llamó la atención. Y él dice, si ustedes se acuerdan, la vieja política era no criticar al presidente, no criticar lo que él decía, que antes la del PRI, así se llama un partido allá, que gobernó muchos años, el PRI era, sí señor presidente, sí señor presidente, sí señor presidente. La del PAN y del PRD supuestamente eran muy parecidas, es como usted guste, sí, como usted diga, sí. Y en esto no quiero decirle a la gente como, de hecho no, y se nos ofendería que ustedes se equivoquen tanto con eso, por eso hacemos aclaraciones directas. Permítanme un segundo.
Perdonen por la demora. Como les estaba mencionando, eh, antes de esa interrupción, de ese pequeño problema técnico, lo que les quería, si yo mencionara en lo que quería hacer énfasis era en esto. Él dice que aquellas viejas políticas eran nunca criticar al Ejecutivo y que actualmente ustedes sabrán, de hecho creo que este presidente Bukele ha mencionado algo así, es suave acerca de eso, es que Andrés Manuel realmente no está haciendo las cosas bien. Hablando de un presidente que llamado Andrés Manuel López Obrador, mexicano, y que quiere el mismo trato que tuvieron sus similares del pasado. Aquí no se está viviendo lo mismo, afortunadamente, al nivel del presidente. Sí, a ese nivel no podemos decir, no, es que el presidente está haciendo la vieja política. En muchos puntos, no, yo siento que no. Pero sí algo que a ustedes y a mí como salvadoreños nos concierne es no vivir las viejas políticas en comparación de es que Arena, o sea, ya estoy cansado de escuchar 20 años de Arena, 10 años del Frente. Hay quienes dicen, pues, ¿y qué vamos a ver después del gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Quién va a ser el siguiente presidente? Y si ese presidente vuelve, debemos cambiar a la clase política. Eso es lo que mencionaba este comunicador. Realmente, y es cierto, aquí el problema es que la clase política incluso hasta en nuevas ideas se ha infiltrado. Entonces es como, bueno, ¿y qué hago? Buscas independientes. Hay independientes vendidos que son la misma clase política. Esa clase política se define por ser gente de que les gusta la extorsión, el robo, el chantaje y por sobre todo los maletines, como ustedes ya saben. Les gustan los monopolios como a los imán, ¿sí? Y por esa misma razón es que queremos advertirle al ministro Alaví en este punto que no se vuelva un simán, ¿sí? Con este caso con Analiza, que no sea así, que permita que, de hecho, que abra fuentes de empleo. Es algo que el gobierno ha mencionado muchas veces, el abrir fuentes de empleo, que es lo que trata de hacer que la población tenga mayores capacidades de llevar pan y comida a su mesa. Pero creo yo que no hace falta ser muy versado en que eso se puede hacer. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos después de que lo del COVID y todo esto ya vaya menguando? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ya todo El Salvador tiene inmunidad al COVID? ¿Qué hacemos con eso? Porque ya no pueden estar supervisando, porque sería ilegal. De hecho, muchos me dijeron, es que con lo que tú propones de enviar supervisores para lo de las pruebas COVID, estás involucrando al gobierno con la empresa privada y eso sería una violación, un traspaso de obligaciones. Sería nada más para las pruebas del COVID y sería porque todas las pruebas COVID siempre estarían bajo control del gobierno. Sí, de hecho el gobierno está para trabajar para la población y la empresa privada tiene que entender eso, que si ellos se van a beneficiar de lo que nosotros, como en este caso, quienes adquirimos un producto y tenemos esta necesidad, esta demanda de pruebas COVID, si ellos tienen que también acatarse la regulación porque en este caso no es un negocio como tal, sino que es un asunto un asunto a nivel sanitario, ¿verdad? De la salud pública. Entonces, por esa razón, para ese excedente sí necesitar una supervisión, como decimos, excelente en las pruebas COVID. Sí, sí, ojo, se detectaran otros tipos de anomalías o casos, ya es algo que, como decimos, está fuera, excede jurisdicciones, ya se debe reportar al Consejo Superior de Salud, aunque todos dicen es que a eso le tienen miedo. Yo no sé, yo digo, si somos honestos, no tenemos nada que ocultar. Y yo sé que muchos laboratorios, de los que al menos yo he mencionado acá, como Barry, Max Bloch, el Centroamericano, eh, hay uno, el Baker, no es Beaker, hasta donde yo entiendo, no es Beaker, es Baker o Baker. Son laboratorios buenísimos que no necesitan, o sea, no tienen nada que temer. Hay otros de los que no puedo hablar, como por ejemplo Dipro. Dipro es
son unos mafiosos mentirosos de primera categoría. Estaban diciendo que hacían pruebas COVID cuando de hecho nadie podía hacer en el sector privado. Y en segundo punto, en esos laboratorios, DIPRO, en los planes, eh, tenemos el caso de que ni siquiera se le explicaba a los pacientes qué es o cómo se les había hecho prueba de COVID, porque no se hacían un hisopado. Es curioso, ¿verdad? Cuando todos sabemos que las pruebas son un hisopado y dos pruebas en sangre, porque es en la sangre donde vemos que tenemos ya tenemos las defensas, que ya tenemos los anticuerpos. En el hisopado, si es que lo tenemos aún vivo. De hecho, que eso sí lo dijimos acerca de la visita que hicimos a EICE, cuando hicimos esa visita que nos hicieran la prueba, que pues el hisopado fue en la garganta y normalmente debería ser, entiendo yo, lo más recomendable y lo más acertado en la nariz. En la garganta incluso con ese hisopado fue como, sentimos que fue bastante fugaz. Tuvimos afortunadamente solo una llamada telefónica, eso fue toda una respuesta para decir, usted no lo tiene en este momento, pero ellos no saben si lo tuve. O sea, yo sé que lo tuve por los síntomas y todo lo que pasé, ¿verdad? Y yo se los expliqué a ellos. Y ellos me dijeron, bueno, si aún usted es portador, le sale positivo. Y si usted ya tiene defensas, le va a salir negativo. Claro, si es solo un hisopado, porque si hubieran hecho una prueba, entonces hubieran sido, usted salió, que usted ya tuvo COVID, ¿sí? O sea, una confirmación que me hubiera servido, que me serviría con, en este caso, la solicitud del carnet de inmunidad. Y realmente es ahí a lo que voy. Entonces, como hablar cuando nosotros hacemos esta crítica, cuando nosotros hacemos esto, es porque realmente esperamos tener una clase política diferente, esperamos tener un cambio diferente, así como agradecemos que el presidente sea diferente. Esperamos que sus ministros, todos, no solamente René Merino Monroy, que ha sido un héroe, sea un nombre de respeto, sea bueno, pues, porque aquí decimos un ministro bueno, un presidente bueno, un ministro como la vid que necesita asesoría, necesita pensar más y menos en su familia, en los business que su familia tiene y un poquito más en lo que beneficiaría a los demás. Y alguien me diría, pero es que no es el ministro de Trabajo, ¿para qué pensar, por qué tendría que detenerse tanto? Porque si él puede hacer algo más y coordinar con sus compañeros ministros, entiendo que son un equipo. Creo que el presidente Bukele les ha recalcado que tienen que trabajar todos con el mismo enfoque. Entonces eso debería ser fácil para ellos. Pero bien, y en ese punto el presidente también cuando estaba explicando esas características de los gobiernos anteriores, que ellos sí robaban, que vuelvo a repetir, ¿verdad? Hablar de la clase política cuando estás construyendo una clase política diferente, no es tan necesario. Realmente eso ya ni va en las preguntas, ya no iba en la pregunta, porque solo se le hizo uno en ese momento, cuando él hizo esa respuesta, iba solo una pregunta y no tenía nada que ver. La pregunta se hubiera dado una respuesta corta, simple y contundente, como por favor ustedes no le den micrófono a personas que inventan fake news. Ustedes pueden entrevistarlas, pero en que son fake news, ¿qué haces? No lo publicas. Es como, ok, tiene una postura basada en una noticia falsa. Esto es estéril, no me sirve. Es diferente si hubiera sido como, oh, muy bien, lo que él sabe es algo que no está en los medios y que realmente es información que tiene fuente, tiene manera de comprobarse. Entonces, eso siento que hubiera sido más contundente para cortar todo ese punto, esos puntos como los de, pues, el hablar de que ellos quieren hacer campaña y en ese momento venir y decir que ellos van para afuera, cuando ya sabemos que van para afuera. Siento que es, como decimos, es irrelevante. Segundo, o sea, el alargarse cuando la respuesta es un poco más concreta. Y tercero, ¿verdad? Como les decíamos,
pues que necesita él expresarse bien porque realmente solo es un laboratorio privado y que desgraciadamente yo sé que tal vez él está más consciente que a la vida de que no está bien y de seguro espero yo que ya le haya mencionado, mira, apúrate a mover eso para más laboratorios porque si no realmente estás haciendo un monopolio y voy a tener que tomar acciones. No sé si, o sea, no sé si es el caso, espero yo que sí, que le diga, mira, yo no quiero que estés saliendo con las mismas mañas que los anteriores, ¿verdad? Y bueno, esa parte, como les digo, o sea, supervisar mejor que el ministro Lavid sea un poco más, bueno, sea un poco menos como el malquerido de Javier Simán y que sea un poquito más como su líder, como él para evitar ese tipo de rosas, ¿verdad? Esas son las tres cosas. Y como les decimos, nosotros aquí somos imparciales. Esperamos hayan disfrutado, perdón que me he extendido tanto. Tendremos un poco más de información, un poco más de detalles. Creo que van a haber dos videos para este cierre de semana. Uno sería enfocado, pues, hasta donde entiendo yo, uno está enfocado lo que hablamos hoy temprano con mis compañeros directamente en pues temas de libertarios, sería el volumen 3 y el otro, no menos importante, tiene que ver con esta misma relación que hicimos anterior acerca de cómo ha cambiado el panorama en torno a las comunicaciones, al periodismo, y vamos a ampliar un poco más nuestro vocabulario. Lo digo en el sentido de, como ustedes tal vez se habrán dado cuenta, a veces no tocamos algunos temas porque la verdad sentimos que están dentro de lo que ya hablamos, pero vamos a ver algunas definiciones, como por ejemplo con esto que quieren hacer los mercenarios, con esto que han hecho, ¿verdad? De sus comisiones de antitroles y todo eso, vamos a ampliar realmente qué quiere decir troll, qué significa, si el bullying mediático es tan malo a nivel general, qué matices o características le dan, eso serían más o menos los otros dos. Según lo que habíamos definido y según la confirmación que están por enviarme en unos momentos los demás, les quiero agradecer una vez más por acompañarme y recuerden, estamos aquí para mantenerlos entretenidos, informados y al tanto. Gracias una vez más, familia, por estar con el Pensadero 503. Bye bye.